¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva sesión de la Expo Impact UDD 2020. En este panel, que lleva por título Investigación con Impacto, vamos a abordar algunos proyectos de investigación que han sido desarrollados en la universidad, que han generado alto impacto, alto resultado en los distintos ámbitos en los que los investigadores que les voy a presentar han desarrollado sus procesos de investigación y muchas veces en vinculación con la industria. Me acompañan en esta sesión Catalina Merino, que es profesor investigador de la carrera de Kinesiología de la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. Catalina es magíster en epidemiología clínica, especialista en kinesiología intensiva y tutora de la misma área en el magíster en terapia física y rehabilitación que dicta la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. Actualmente investigador responsable del estudio ANID-UDD Impact COVID 2019 y del estudio patrocinado por el Colegio de Kinesiólogos de Chile que lleva por título The Cuchi COVID 2019. Buenos días, Catalina. Buenos días, David. Asimismo, nos acompaña Francisco Zamorano. Francisco Zamorano es diseñador de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un máster en Design and Technology de Parsons School of Design de New York, donde residió y además trabajó diseñando experiencias interactivas en espacios públicos y culturales. Hoy trabaja en la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo como investigador y es profesor de post y pregrado en nuestra universidad. También se desempeña y ha trabajado activamente en el desarrollo del proyecto TAMI, que les va a presentar, que es representativo de su interés en potenciar la comunicación social a través de las tecnologías. Hola, buenos días. También, ¿qué tal, Francisco? Buenos días. También nos acompaña la doctora Jessica Martínez. Jessica es docente e investigador de la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. La doctora Martínez es magíster en genética, doctorada en biología molecular y lidera el grupo de investigación en abejas en el Centro de Medicina Regenerativa del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina, ICIM. Hola, buenos días. Dirige iniciativas de investigación enfocadas en proyectos de investigación y desarrollo que dan solución a problemáticas del sector apícola, lo cual está reflejado en la adjudicación de proyectos Fondefidea, Fondefit y del Fondo del Fondo de Innovación Agraria. Buenos días, Jessica. Buenos días. También voy a exponer yo, así que voy a aprovechar de presentarme, porque no solo soy moderador de este panel. Mi nombre es Rodrigo del Canto, soy abogado de la Universidad de Chile, magíster en políticas públicas y en salud pública, y poseo un diplomado en innovación, entre varios otros estudios. Actualmente me desempeño como director de transferencia tecnológica acá a la Universidad del Desarrollo, unidad que contribuí a crear desde el año 2014. Asimismo, realizo clases de propiedad intelectual para cursos de pre y posgrado en nuestra universidad. Para comenzar con la sesión, voy a dejar entonces con ustedes a Catalina Merino para que nos presente su proyecto de investigación que lleva por título Impacto de la pandemia COVID en sobrevivientes de UCI, sus familiares y profesionales de la salud. Adelante, Catalina. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, y buenos días a todos. Gracias por la invitación. Y como les decía, a continuación les voy a presentar el estudio Impact COVID-19, cuyas viene de la traducción al inglés del título que comentaba Rodrigo, Impacto de la pandemia COVID-19 en la salud física, mental y social de los sobrevivientes de la unidad de cuidado intensivo, sus familiares y profesionales tratantes, mediante un estudio corte prospectiva. Este es un proyecto que quedó inicialmente en lista de espera del Fondo de Asignación Rápida de Estudios para Estudios del COVID, ANID. Sin embargo, gracias a las iniciativas del prorector y de la Dirección de Investigación y Doctorados de la Universidad, actualmente podemos contar con el fondo para poder implementarlo y el patrocinio oficial de ANID.
Y también les voy a comentar un poco del estudio de UCI COVID-19, que el acrónimo también proviene de las iniciales del título Descripción de las modificaciones en las prácticas de los kinesiólogos en UCI durante y después de la pandemia COVID-19. Y este se contextualiza en el trabajo que ya habíamos realizado con el equipo de la universidad el año 2017 al describir la participación de los kinesiólogos en UCI, y ahora queremos ver si la pandemia generó algunas modificaciones en ello. Este está patrocinado por el Colegio de Kinesiólogos de Chile. Y para quienes no tienen de repente tanta familiarización con el tema, a modo antecedentes, los avances de la medicina claramente han hecho que hoy en día los pacientes que antes fallecían sobrevivan. Sin embargo, 70% de los sobrevivientes de UCI queda posteriormente con algo que se llama el síndrome post-cuidados intensivos, el PICS, que son aquellas secuelas físicas y emocionales y cognitivas también que perduran hasta 2 años después del alta de UCI. Este PICS también se ha visto que no solamente afecta a los pacientes, sino que también a sus familiares, generando en ellos trastornos de estrés agudo, depresión, ansiedad. Ambos síndromes que se han estudiado bastante en contextos sin pandemia o en pandemias anteriores como el 2009 o el 2003, y en esos contextos se ha visto que el 80% de los pacientes tienen que ser cuidados por un familiar y el 33% reporta disminución del ingreso económico a los 6 meses. En este esquema también participa lo que son los profesionales de salud, quienes en este contexto del coronavirus se han visto con una necesidad de un aumento rápido en la capacidad hospitalaria del sistema de salud, un aumento en el estrés al momento de atender a los pacientes, lo cual ha generado un cansancio mental, físico en estos profesionales. Y sin duda, la pandemia ha hecho más visible que nunca el rol del kinesiólogo en la UCI y por todo esto de la necesidad de ventiladores mecánicos, ya que son los profesionales que están en contacto directo con el manejo de secreciones del paciente y por tanto están expuestos al contagio. Literalmente son profesionales de primera línea. Entonces, a modo general, el estudio Impact COVID-19 tiene a estas 3 poblaciones que les comentaba. A los pacientes los vamos a seguir mediante una cohorte prospectiva. Quienes van a ingresar son pacientes que hayan requerido al menos 48 horas de ventilación mecánica en UCI, que hayan ingresado por COVID-19 o por otras causas, ya quienes vamos a seguir en el tiempo. Y vamos a determinar el impacto de la pandemia en la salud física, mental y social de estos pacientes. Por otra parte, mediante un componente cualitativo, vamos a hacer grupos focales con médicos, enfermeros, kinesiólogos y técnicos paramédicos que hayan trabajado durante el periodo de pandemia por al menos 72 horas. Y en los familiares que hayan sido el nexo directo con el paciente, o sea, del paciente con el equipo médico, les vamos a hacer unas entrevistas semiestructuradas para poder identificar cuáles fueron sus experiencias y sus desafíos al haber estado con su familiar en UCI. Entonces, en estas 3 poblaciones está enfocado este estudio, el cual se va a hacer se está realizando ya en 7 centros de Chile. Como les contaba, en la cohorte de pacientes, al momento del alta de UCI se reclutan y se le aplica una batería de test que están validados para poder identificar las secuelas en estas 3 dimensiones. Se le va a evaluar lo que es funcionamiento físico, secuelas sociales y la condición cognitiva y emocional del paciente. A los 3 y 6 meses se le va a aplicar en un formato remoto por vía telefónica estas mismas encuestas, y a un subgrupo de la población a los 3 meses se les va a identificar cuál es el nivel de actividad física mediante acelerometría, y obviamente también vamos a identificar el nivel de sobrevida que hay a la alta hospitalaria y a los 12 meses después del alta de UCI. Al momento que nosotros vamos a contactar al paciente a los 3 meses, también vamos a poder tener contacto con el familiar que estuvo a cargo de él para poder realizar la entrevista semiestructurada, y actualmente también nos encontramos ya haciendo el reclutamiento para poder hacer los grupos focales con los profesionales de salud para identificar los desafíos que les ha llevado esta pandemia. Entonces, uno puede decir, ¿cómo es que logramos tener estos 7 centros y poder realizar este estudio en tal cantidad de centros, de los cuales 4 son públicos, 2 de fuera de la región metropolitana y 3 son privados?
Bueno, gracias a que en cada centro tenemos un estudiante del Magíster en Terapia Física y Rehabilitación que dicta la Facultad de Medicina de la universidad, quienes están bajo la tutoría de un equipo de docentes que nosotros nos llamamos el Maquis Critical Care Group, ¿ya? Y son estos mismos docentes también, dos de ellos principalmente, quienes han logrado las vinculaciones a través del Colegio de Kinesiólogos y poder implementar lo que es este estudio de QSI COVID-19, que busca describir las modificaciones institucionales, es decir, si es que en el hospital se requirieron hacer cambios por producto de la pandemia, laborales de los kinesiólogos en términos de cantidad de horas, cargas asistencial, y las prácticas que realizan con ellos, ya con los pacientes, en términos de cuáles han sido las limitantes que quizás se pudieron encontrar al momento de realizar la intervención kinésica con los pacientes de UCI. Entonces, en este estudio, a través de una encuesta que nosotros ya realizamos en un primer contacto, para poder identificar cuáles fueron la condición basal previo a la pandemia, o sea, a marzo 2020, y a lo que nosotros le llamamos en ese minuto y contextualizamos el pic de la pandemia, que era inicios de julio, identificar cuáles fueron las modificaciones en estas tres dimensiones. Actualmente nos encontramos a puertas de enviar el segundo contacto a lo que nosotros le llamamos el finales pandemia, pero sabemos que puede que esto siga y se venga una segunda ola, y al año de la pandemia, o sea, en marzo de 2021, se va a identificar el tercer contacto para poder ver si es que los cambios que trajo la pandemia en términos de aumentar la cantidad de profesionales se han mantenido en el tiempo. En este estudio tenemos una tasa de respuesta hasta el momento del 90%, lo cual corresponde a 90 centros a nivel nacional. Entonces uno puede decir, ¿cómo estos resultados pueden impactar? Bueno, nosotros lo que buscamos y lo que esperamos encontrar es que nos presentemos frente a una segunda pandemia, dada esta ola de sobrevivientes secuelados de UCI, y qué es lo que busca impactar al hacer visible este problema que está abordado y estudiado en otros países. Sin embargo, en Chile se desconoce cuál es la magnitud de estas secuelas. Con eso, tener una línea de base y poder describir la trayectoria de estas secuelas y generar guías clínicas multidisciplinarias. Por otra parte, esperando encontrar altas tasas de ansiedad, depresión y estrés en los familiares y profesionales de salud, queremos impactar en términos de la mesa de trabajo que se puede realizar con las sociedades científicas para poder optimizar la experiencia que tienen estas dos actores principales y fundamentales en la recuperación de los pacientes que estuvieron en UCI. Y en términos de QSI, el aumento de la carga y la limitación en las intervenciones nos va a poder permitir determinar los requerimientos para una próxima emergencia sanitaria. Y sin duda, para terminar, ¿cómo logramos esto? Gracias a la articulación entre los tomadores de decisión, en este caso la universidad, con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y el Colegio de Kinesiólogos, en conjunto con los equipos de investigación. Con eso nosotros formamos lo que es esta T de transferencia tecnológica, traslación del conocimiento y trabajo en equipo, que es lo que más queremos impactar con este estudio. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Catalina, por la interesante presentación. Déjame verificar si hay alguna pregunta del público, si no, el espacio de preguntas lo vamos a hacer hacia el final de las tres presentaciones. No, aún no hay ningún comentario, así que muchas gracias nuevamente. Y ahora vamos a dejar con ustedes a Francisco Zamorano, quien va a hacer la presentación del proyecto TAMI, Tangible Mathematics Interface. Adelante, Francisco. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos también por atender. Hoy día les quiero presentar este proyecto TAMI. Lo primero que quiero hablar es acerca del equipo. Yo vengo en representación de un equipo mucho más grande de la UDD, conformado por personas tanto de diseño e ingeniería, y asimismo como de profesores y alumnos de pregrado. Destacar la participación de Catalina Cortés, que nació la co-investigadora de este proyecto desde los inicios. Asimismo, hemos contado con el apoyo, obviamente, de la Facultad de Diseño, también de Icono, y actualmente con la colaboración de Exploratec de UDD. Un poquito del contexto sobre este proyecto. TAMI viene de Tangible Mathematics Interface. Es una interfaz de usuario tangible
que facilita el aprendizaje de matemática a través de interacciones lúdicas, intuitivas y fomentando la colaboración, lo cual proporciona un terreno fértil para el aprendizaje y la internalización de conceptos abstractos, que suelen ser un poquito difíciles de comprender. ¿Y por qué la matemática? Resulta que la matemática, en la forma en que se enseña tradicionalmente, suele ser bastante unidireccional. Todos creo que por experiencia propia o de alguna forma nos hemos dado cuenta que, al menos en el colegio, esta dinámica del profesor en la pizarra explicando algo, los alumnos supuestamente entendiendo, después les toca una prueba. Esto privilegia más bien la memorización de ciertos conceptos, es poco participativa y poco inclusiva en el sentido de que no provee muchas maneras de que los alumnos aprendan de distintas formas. Esto calza bastante al principio de nuestra investigación. Mauricio Herrera de la Facultad de Ingeniería nos presentó esto, los resultados de la prueba diagnóstica de primer año en Ingeniería UDD, donde se ve que la trigonometría, por ejemplo, presentaba los niveles más bajos, ¿ya? 17 y 14%, dentro de todas las temáticas que se evaluaban, ¿ya? Y esto nos llevó a pensar en una manera distinta de cómo enseñar la trigonometría, ¿ya? Y esto les muestro esta pequeña imagen que es una experiencia personal que yo tuve. Yo, al menos en el colegio, nunca entendí la trigonometría hasta que estuve en mi magíster, ya más bien de viejo, donde un profesor que provenía del lado del arte nos explicó cómo funcionaba seno y coseno de una manera corporal, de una forma tangible, y no voy a entrar en los detalles, pero hizo una actividad en el pizarrón entre dos personas, dos alumnos, donde se dibujaba algo con el plumón y teníamos que ponernos de acuerdo. Y ese fue el momento clic, y acá no se explicó ni fórmula ni nada, sino que se explicó de una manera mucho más cercana, más amable, y hacía todo el sentido del mundo al final, ¿ya? Entonces, antes de seguir contándole más del proyecto, les quiero mostrar un pequeño video del resultado al cual llegamos. Bueno, ahí se veía un poquito el resultado resumido, más o menos el tipo de interacciones y, digamos, el aparato que diseñamos. Les quiero contar un poquito de la metodología y prototipado que realizamos. Nosotros atacamos dos frentes principales. Primero, el diseño de la experiencia y el diseño de la interfaz. Y esto siguiendo ciertos atributos que nosotros determinamos en un inicio. Por ejemplo, que fomentara la exploración, la colaboración, fomentara el aprender haciendo, tuviera una aproximación intuitiva y que básicamente fuera una experiencia atractiva y entretenida. Y esto se tenía que ver reflejado tanto por el lado pedagógico y por el lado de la interfaz misma, la forma, ¿ya? Hicimos un montón de prototipos. Este fue el primero que así partió con harto masking tape. Luego nos fuimos acercando a esta forma más circular y siempre lo fuimos probando con alumnos. Eso fue una parte muy importante del proceso de diseño, donde cada vez que probábamos recibíamos feedback de ellos y lo íbamos incorporando en las siguientes versiones, ¿ya? También pasamos por algunos topes mecánicos y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos un anillo tan grande? Intentamos incluso con estas bolitas de vidrio.
hasta que finalmente llegamos a la forma final de la interfaz, que ya se ve todo mucho más integrado y más empaquetado. Como les decía, siempre le fuimos probando con alumnos y esto fue fundamental. Y la parte de la validación la hicimos también con alumnos, ¿ya? Lo que hicimos, hicimos 3 grandes grupos. Voy a partir por el de más abajo primero, que lo llamamos los testers, que eran básicamente alumnos que nosotros invitábamos a probar la interfaz para que nos dieran feedback respecto a la forma, de cómo funcionaba, si se entendía también la parte pedagógica. Ellos eran como, digamos, codiseñadores de alguna manera, y de ellos recogíamos data cualitativa y la cual la íbamos incorporando a medida que avanzamos. Por el lado del experimento, lo dividimos en 2 grupos. El primer grupo experimental, o sea, tanto el experimental como el control tuvieron un pretest y un post-test, y el experimental tuvo 2 ocasiones de utilizar la interfaz, digamos, más formalmente. Formalmente me refiero a que tuvieron 2 sesiones de media hora cada una, donde se hacía esta como especie como de clase o experiencia pedagógica, ¿no? Y los resultados, a pesar de ser evidentemente una investigación inicial, fue bastante prometedor. De una cantidad de 12 preguntas en el pretest y posttest, hubo una mejoría de 37,1%, lo cual fue bastante decisivo. También más allá del UDD, nosotros la hemos llevado hacia afuera. Tuvimos una demostración en el Liceo Municipal Polivalente María Pinto, lo cual aprendimos mucho. Fue muy lindo hacerlo porque la primera vez que lo sacamos fuera de la universidad, lo probamos con chicos de primero a tercero medio. Incluso con los de primero fue muy interesante porque ellos todavía no veían trigonometría. 7 minutos. Gracias, Rodrigo. En términos de internacionalización, Tami ha sido premiado bastante. Obtuvo el Best Concept and Interaction Awards de este año en Milán. El Interaction Awards es un poco como los Oscars del diseño de interacción, así que súper orgullosos de eso. El año pasado también recibimos el primer premio en categoría de investigación en los premios Chile Diseño. Y lo hemos presentado en diversas conferencias a nivel internacional. Y la noticia más reciente es que obtuvimos la patente de invención. Esto noticia de la semana pasada. Ahí muchas gracias a Rodrigo y a todo el equipo de Icono. ¿Y en qué estamos hoy? ¿Y qué es lo que viene? Estamos desarrollando más la tecnología, estamos tratando de ampliar los contenidos de la matemática, porque la primera fase la hicimos como una prueba de concepto con la trigonometría, pero la idea ahora es poder incorporar otros contenidos de la matemática para poder adaptar la experiencia al contexto escolar y fijándonos mucho más en el currículum nacional. Asimismo, diversificando los niveles educativos de quinto básico en adelante. Y queremos validar esta solución y probarla básicamente y llevarla al mercado escolar. Para eso estamos buscando asociación con entidades externas y estamos en eso. Y quería dejarlos con esto, que esto fue uno de los comentarios que nos hicieron una de las alumnas, que básicamente resume el espíritu de Tami, es decir, como acercar la matemática, hacerla entretenida y quitarles el miedo a los alumnos por aprender. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu interesante presentación. Y voy a dar el pase ahora a la doctora Jessica Martínez, quien nos va a presentar su desarrollo sobre el biocida apícola, caso de éxito de colaboración con la industria. Adelante, Jessica, por favor. Ok. Bueno, lo primero es darle los buenos días a todos y agradecer a la organización por esta invitación que me permite a ustedes contarles cómo ha sido el desarrollo de este biocida. Bien, quiero con esta diapositiva ejemplificar la relevancia que tiene todo el desarrollo científico que se hace en base a la importancia que tiene la salud de las abejas. Si este polinizador viera afectada su salud y aumentara la tasa de desaparición, tal como ha sido descrito en los últimos años en el planeta,
este panorama realmente cambiaría. ¿Cuáles son los factores que están involucrados en esta desaparición que viene aconteciendo? Básicamente está relacionado a patógenos, a agroquímicos y también efectos del cambio climático. Nosotros nos enfocamos en el análisis de enfermedades asociadas a bacterias y en este caso corresponde a la enfermedad Loque americana. La Loque americana es una enfermedad de distribución mundial donde el agente causal es Paenibacillus larvae. Esta bacteria infecta en las etapas tempranas en el desarrollo de la larva. Aquí ustedes pueden ver un desarrollo normal de una larva. Sin embargo, acá a la derecha, una larva que ha sido infectada. Producto de esta infección se provoca una septicemia generalizada y finalmente la muerte de esta. El problema a nivel de la enfermedad es que los antibióticos no son efectivos e incluso son prohibidos en algunos países de Europa, básicamente por la generación de resistencia en la bacteria y también por dejar residuos tóxicos que van hacia los productos de la colmena, afectando su comercialización de los productos que de ella provienen. Como no existe un control, en etapas avanzadas de la enfermedad, la manera de poderla controlar, la única existente hasta el momento, ¿cierto?, es la incineración de las colmenas. Como ustedes comprenderán, esto implica una pérdida para el rubro bastante importante. Bueno, el hecho de conocer esta problemática le provoca, ¿cierto?, en el investigador aquí identificar dónde uno podría intervenir y dónde uno quiere intervenir, en el sentido de provocar un cambio frente a esta observación. Básicamente, acá yo identifiqué dos cosas donde yo podía intervenir y creía que tenía el expertise, bueno, estoy segura que lo tengo, de poder enfrentar. Una de ellas es a nivel de no evitar llegar a este estado avanzado de la enfermedad. Y una de las maneras sería, ¿cierto?, desarrollar un diagnóstico que permitiera identificar la bacteria en etapa temprana, de manera que el apicultor pudiera tener un manejo de esta y no llegar a esta drástica medida. Y la segunda intervención es generar una alternativa de control diferente a los antibióticos y que le diera la oportunidad, ¿cierto?, de nosotros poder controlar la enfermedad. Como les dije, nosotros comenzamos con esta primera desafío, que era tener el patógeno en el laboratorio. La manera de iniciar este desarrollo fue aislar de muestras provenientes de campo. Nosotros caracterizamos esta bacteria a nivel microbiológico molecular y finalmente desarrollamos un diagnóstico molecular bastante rápido, 2 horas, y muy sensible, hasta 2 esporas de la bacteria por mililitro de miel. Esto, si bien es cierto, fue un gran impacto en el rubro, pudiendo tener la posibilidad de llegar más temprano frente al desarrollo de esta, generó, ¿cierto?, la siguiente etapa, o sea, ¿qué es lo que viene ahora? Si yo quiero generar un producto comercial, tuve que aterrizar lo que yo estaba haciendo en el laboratorio para decir cómo llego al mercado, cómo genero este producto. Y ahí es ahí donde nace la necesidad de vincularnos con la empresa. También se aterriza en el sentido de necesitamos fondos. ¿Cuáles son los fondos disponibles? ¿A dónde yo puedo postular? Y ahí se generan los fondos de innovación o de I+D y que en general todos piden una empresa asociada, básicamente para asegurar la transferencia tecnológica. Teniendo ese desafío, comenzamos a salir de esta zona de confort que es el laboratorio y nos enfrentamos a la realidad. En esa realidad intenté contactar numerosas empresas, tuve distintas respuestas, desde el hecho de estamos muy ocupados y realmente nuestro portafolio no nos permite ingresar en su idea, otros que no entendían o no querían entender la propuesta que uno le estaba haciendo, sencillamente no les interesaba. Y finalmente hubo, ¿cierto?, la empresa que sí creyó en la propuesta, que creyó en el equipo de investigación y que dio el vamos. Esta empresa es Apiquality, es una empresa de reconocimiento a nivel nacional, con mucha relación a nivel internacional. Y les menciono esto porque esto es lo que provoca el gran cambio en el desarrollo que uno puede hacer. La combinación empresa-ciencia significa que ambos creemos en el otro.
y que hay conversaciones que son muy rudas en que a uno lo aterrizan, es decir, desde este punto de conexión, toda la investigación desarrollada en el laboratorio estuvo enfocada en ver un producto final. ¿Cuál es la importancia de la empresa? Conoce el rubro, conoce las necesidades y sabe lo que quiere tener el apicultor. Y también me incentivó a involucrarme con el rubro, a aprender con las colmenas, a ir a los apiarios y tener conversaciones con el usuario final, porque eso define cómo es el producto al cual quiero llegar, cómo va a ser la presentación final de este y si ellos lo van a querer utilizar. Pues bien, nos embarcamos ambos en este desarrollo y, por supuesto, definimos que habían etapas prioritarias y las cuales teníamos que ir quemando paso a paso para poder nosotros recién tener en mente poder llegar al mercado. Si bien es cierto, nosotros sabíamos que yo tenía un extracto vegetal que había sido seleccionado y que inhibía el crecimiento de la bacteria en laboratorio, la pregunta básica es: ataca el patógeno, pero ¿qué pasa con el organismo al cual está destinado este patógeno? Porque si este extracto vegetal era tóxico para la abeja, no tenía sentido. Entonces, las primeras pruebas siguieron en laboratorio, que fue determinar si el extracto afectaba la sobrevida tanto de las larvas como de las abejas adultas. Si pasábamos este escollo, llegábamos a una parte de terreno, es decir, lo más cercano a la realidad y bajo condiciones controladas. Controladas en el sentido que nosotros teníamos que definir qué tipo de concentración, cuántas dosis debíamos aplicar y qué parámetros debíamos evaluar a nivel de colmena. Ya estábamos saliendo del laboratorio. Teniendo esta validación, podíamos pasar a ensayos de campo a gran escala. Pues bien, les quiero contar que estos resultados fueron muy exitosos. El extracto no fue tóxico, a altas concentraciones puede ser consumido tanto en ambos estados, en larva y abeja adulta. En los ensayos de terreno inicial pudimos determinar cuál era la dosis que podíamos aplicar, que se alejaba totalmente de lo que teníamos en el laboratorio para la bacteria, y también toda la logística para enfrentar nuevos desafíos. También en esta fase tuvimos que trabajar con el Servicio Agrícola Ganadero, por lo tanto tuvimos que cumplir protocolos que ellos establecen y además trabajar bajo la vigilancia de esta entidad. Con todo esto y con el éxito y los felices que estábamos, claro, uno dice, ¿ahora qué se viene? Y bueno, la ruta que se viene es llegar al mercado. Entonces, en ese contexto, nosotros pudimos definir que teníamos que pasar 3 etapas. Una de ellas era elaborar formulación farmacológica, es decir, complementar el extracto con coformulados de manera de darle una mejor palatabilidad, que a la abeja le guste más su sabor, estabilidad. Poder también verificar que esta coformulación no había afectado las propiedades intrínsecas del extracto, eso a nivel de laboratorio, también de colmenas, y podíamos tener un producto mínimo viable. Y posteriormente, en la etapa que estamos ahora, es en la construcción del dossier, evaluando distintas características que tenemos que colocar en ese dossier para el registro del fármaco y también el registro de fármaco. ¿Cuál es el resultado de esto? Finalmente, bueno, para los científicos estamos muy felices, contentos, ¿cierto?, de que esta idea que pensó tan tímida fue tomando cada vez más fuerza y que estamos en un contexto de relación con la empresa, lo que nos ha permitido también generar nuevos proyectos y tener nuevas ideas y seguir siendo creativos en esto. Para el ambiente apícola, esto es una gran oportunidad. La enfermedad sigue estando en boga en el sentido de que en 2019-2020 siguen habiendo focos en Chile a través de todo el país y esto tiene que ver con el cambio climático, por lo tanto presenta una gran oportunidad. Por supuesto, la felicidad del empresario, de la empresa, que en el sentido de toda su inversión, tanto pecuniaria como todo el apoyo logístico en el desarrollo de los experimentos, etcétera, y también, por supuesto, ICONO y todos los que están relacionados en la universidad a que esto llegara a ser algo exitoso. Ese éxito se demuestra en la solicitud de patente y en el licenciamiento de la tecnología. Y finalmente quiero terminar dando las gracias a todos aquellos que han estado involucrados desde el equipo de laboratorio, tanto los que siguen presentes en el laboratorio como aquellos que han sido parte de proyectos de las iniciativas que hemos ido desarrollando, a la asesoría científica de una experta en la enfermedad, Karina Antúnez, y también a todo el apoyo logístico de terreno, que sin ellos sería imposible estarles contando el éxito de esta propuesta. Aquí hay veterinarios, ingenieros agrícolas,
otras apícolas que están involucradas y, por supuesto, dar agradecimientos a los fondos con los cuales han permitido este desarrollo. Quiero destacar que los proyectos, el apoyo de la universidad con los proyectos internos fue clave en los inicios, donde todavía nadie creía en nosotros, las empresas no existían y pudimos tener un prototipo con los cuales presentarnos precisamente a la empresa. Esto ha transcurrido a través de dos proyectos FONDET, un FONDET de ciencia aplicada y un FONDET de transferencia tecnológica. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Jessica, por la presentación. Muy interesante y nuevamente, como les comenté a Francisco y a Catalina, voy a volver con las preguntas que he preparado para el plenario y la discusión después de la presentación que voy a comenzar ahora. Así que muchas gracias, Jessica. Ok, gracias. Bueno, ahora me presento yo. Como les comenté al principio de la sesión, en este espacio les voy a hablar sobre transferencia tecnológica, spin-off y licenciamiento. ¿Qué es transferencia tecnológica? Como en mi caso, no les voy a exponer de un proyecto que yo te he seguido, sino que simplemente les voy a comentar un poco el contexto en que se da esta vinculación desde la universidad con la sociedad, con el mundo productivo. El proceso de transferencia tecnológica permite llevar precisamente los resultados de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación a la producción, los mercados y la sociedad en general, con el objetivo precisamente de que se produzca el cambio en los procesos productivos y las mejoras en la innovación, los distintos tipos de innovación que pueden desarrollar las empresas. Las formas de transferir tecnología proveniente de las universidades u otros centros desarrolladores de conocimiento son, por regla general, contractuales. Hay otras formas de difusión y de transferir este conocimiento, pero cuando hablamos de transferencia tecnológica nos centramos principalmente en mecanismos contractuales, en que podemos tener un contrato de cesión o venta de derechos de propiedad intelectual, un contrato de licencia, como vamos a ver y como en algunos de los casos que pusieron mis predecesores, se ha producido ya esa transferencia tecnológica. Puede haber contratos de consultoría, contratos de asistencia técnica, alianzas, etc. Son diversos los mecanismos que son utilizados para generar esta relación, este vínculo que genera derechos y obligaciones para licenciatario y licenciante o para la institución que es dueña de una tecnología que la pone a disposición de una empresa para su explotación comercial. En el caso de los spin-off, ¿de qué estamos hablando? Una empresa spin-off también es un mecanismo de transferencia tecnológica que es muy utilizado por ser el más idóneo para transferir tecnologías complejas o que pueden no estar alineadas, por ejemplo, al modelo de negocio principal de una matriz y que requiere aprovechar el conocimiento que se ha desarrollado generando este emprendimiento. O también se justifica la creación de un spin-off cuando hay mucho capital, se necesita mucho capital para avanzar en el desarrollo tecnológico hacia una etapa de comercialización. Es decir, son tecnologías que por regla general son más riesgosas desde un punto de vista financiero, desde un punto de vista económico o también desde un punto de vista regulatorio. Es decir, puede ser necesario que para llegar al mercado haya que cumplir requisitos regulatorios. En el ámbito biofarmacéutico es muy usual que se generen este tipo de emprendimientos de base tecnológica. Ahí sí. ¿Qué es un licenciamiento? Cuando yo hago clase de esto a mis alumnos de pre y posgrado, suelo hacer el símil que un contrato de licenciamiento es muy parecido a un contrato de arriendo, ¿ok? En que hay una persona, una institución que es titular de una invención, de una propiedad intelectual, de un activo de propiedad intelectual, que lo pone a disposición de alguien, de una empresa, a cambio de un pago, que puede ser mensual, anual, semestral, como en definitiva se pacte. Y en este contrato de licencia se fijan los términos y condiciones que van a regular este proceso, cuál va a ser la finalidad u objetivo que se va a perseguir
para la explotación de la tecnología, cuáles son los campos que van a estar autorizados, cuáles son los derechos de explotación que se le están confiriendo al licenciatario y cuál es el plazo de vigencia y el territorio en el que va a tener lugar y va a tener aplicación este contrato de licencia. Dependiendo del activo de que se trate, por regla general, va a estar circunscritos los contratos a aquellos países o territorios en que quien sea el titular de los derechos de propiedad intelectual haya presentado solicitudes o haya obtenido ya de las autoridades competentes la concesión de estos activos. En el caso de un spin-off, me pidieron que les hablara de la primera spin-off que creó la universidad, que se denominó Exobrain S.p.A. ¿Por qué se creó esta empresa? Bueno, precisamente porque reunía cada una de las condiciones que les comenté previamente en relación a un ámbito regulatorio no tan específico en el caso de nuestro país. Exobrain utiliza o desarrolla una tecnología que fue creada en conjunto entre la Universidad del Desarrollo y la Universidad de Chile, con un 66% de titularidad para nuestra universidad, en el marco de la investigación que se realiza en el Centro de Medicina Regenerativa del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina, ICIM. Aquí nos enfrentamos a la situación que teníamos un grupo de investigadores que desarrolló un conocimiento que tenía un alto potencial de aplicación en el campo del uso de células madres mesenquimales para el tratamiento de la adicción al alcoholismo u otras adicciones. Primero hubo que constituir la empresa. Se invitó en algún momento a los investigadores que pudiesen formar parte de la misma en una condición de socios, creadores. Sin embargo, decidieron prestar asesoría para implementar y desarrollar esta tecnología. Se justificaba también porque la distancia que existía desde la tecnología al mercado era bastante amplia, había que hacer una muy fuerte inversión. Se levantó capital público y privado para estos efectos. La universidad ha invertido fuertemente. La Dirección de Transferencia Tecnológica que dirijo también apalancó fondos de distintos recursos, de distintos orígenes, de fuentes públicas también, de la Corfo, que nos ha apoyado con este emprendimiento. Hubo, eso sí, algunas complejidades, precisamente dada esta cotitularidad que teníamos con la Universidad de Chile, que en definitiva nos hicieron tener que negociar, dadas las condiciones y características propias de una universidad pública compleja, como es la Universidad de Chile. Estuvimos en un proceso muy largo de más de un año y medio de negociación de las condiciones contractuales para permitir el licenciamiento, pero en definitiva, lamentablemente, no se concretó. Es decir, Exobrain sigue existiendo todavía como un spin-off, pero no pudimos otorgarle un contrato de licencia sobre esta tecnología. De todas maneras, ha servido, y el proceso nos sirvió como aprendizaje. Se ha seguido avanzando con los ensayos preclínicos para posicionar y tratar de sustentar de mejor forma esta tecnología, pero Exobrain se constituyó ya como una empresa que sigue atenta y sigue vigente cada uno de los desarrollos tecnológicos que se están haciendo en el Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina, porque descubrió el potencial dentro de los 4 focos prioritarios que ha definido el instituto, y está muy interesada en seguir invirtiendo en los capitales privados. La empresa con la que nos asociamos para crear esta spin-off sigue muy interesada en poder invertir en las tecnologías de nuestro instituto. En el ámbito ya del licenciamiento, y para ir concluyendo mi presentación, les quiero comentar de algunos resultados que tenemos en la Dirección de Transferencia Tecnológica. Hemos celebrado 6 contratos de licencias sobre tecnología, del total de más de 20 licencias celebradas en el último tiempo y que tenemos vigentes, y en virtud de las cuales la universidad está percibiendo ingresos que en este ámbito se denominan regalías o royalties, y estamos en proceso de distribución de esas regalías a las distintas unidades y facultades que las han generado para que lo utilicen para el cumplimiento de su misión y sus fines.
Tenemos más de 24 patentes en tramitación actualmente, tanto a nivel nacional como internacional, en fases nacionales en distintos países, y tenemos ya 2 patentes concedidas, precisamente, como les comentó Francisco hace un rato, una para el proyecto TAMI y anteriormente una patente que nos concedieron para una tecnología de papel antibacterial, ambas provenientes de la Facultad de Diseño de nuestra universidad. Tenemos más de 11 proyectos registrados en el Sistema de Administración de la Investigación que estamos observando cómo evolucionan para precisamente perseguir los resultados y poder desarrollar estos procesos de transferencia tecnológica. Y actualmente en el portafolio tenemos más de 20 tecnologías, 8 provenientes del ISIM, 2 de la Facultad de Gobierno, 2 de diseño, una de ingeniería, una de arquitectura y 6 tecnologías que estamos madurando en el programa de apoyo al desarrollo tecnológico que implementamos a partir de este año en nuestra universidad. Como conclusiones, quiero comentar que en este ámbito la articulación con el potencial licenciatario y con la universidad debe ser permanentemente impulsada y monitoreada por los gestores tecnológicos. Esta relación debe desarrollarse sobre la base de expectativas claras, es decir, que entiendan el objetivo del proyecto, que entiendan cómo es que funciona la tecnología, que entiendan también cuál es el proceso que van a tener que seguir la empresa para llegar al mercado. Es muy raro que un producto o que un resultado de una universidad sea implementado directamente en el mercado, por lo que se necesita una colaboración estrecha entre la empresa y la universidad. Asimismo, que los investigadores y los creadores de las tecnologías deben estar comprometidos con el trabajo de las oficinas de transferencia tecnológica, en el caso de la Dirección de Transferencia Tecnológica, para obtener resultados positivos de este proceso de transferencia. Y por último, que deben existir instancias de evaluación, acompañamiento a la empresa luego de la transferencia. Aquí nosotros tenemos una perspectiva mucho de servicio y de atención al cliente y desarrollo de postventa, porque estamos interesados en que el primer punto de contacto que exista con la universidad sea la puerta de entrada para nuevas colaboraciones que puedan ser desarrolladas en el futuro. Eso es lo que les tenía preparado de presentación. Ahora le voy a pedir al productor que nos active a todas nuestras cámaras para que podamos iniciar la sesión de preguntas y de preguntas del público. Bien, pues, vamos a partir en el mismo orden que intervinimos en esta sesión, así que, Catalina, a ti te voy a hacer la primera pregunta. Y quiero que me cuentes, por favor, ¿cuál fue la motivación que te llevó a ti a desarrollar estos proyectos? Bueno, esta fue una idea que no es mía, o sea, al fin de cuentas, de todo un equipo que es este equipo de cuidados críticos del Magíster en Terapia Física y Rehabilitación, y es algo que queríamos hacer hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo queríamos identificar cuál era el impacto de estar en la UCI. Sin embargo, la pandemia aceleró ese proceso, le puso la urgencia que necesitábamos y también el impacto que era poder identificar no solamente cuál era el impacto de la UCI en pacientes que ingresaban por otras causas, sino que también por este nuevo virus que estábamos todos empezando a conocer y a indagar. Entonces, principalmente, eso fue lo que lo aceleró. Lo mismo que pasó también con el DECUSI, que como yo les contaba, ya habíamos levantado una información en el 2017 y ahora dijimos, wow, se están inyectando muchos recursos a la mayor contratación de kinesiólogos. Queremos ver si eso está generando cambios en relación al basal que teníamos y vamos a ver si es que eso se van a mantener en el tiempo. Entonces va por dos partes, por la parte más clínico-profesional, o sea, ver si es que estos pacientes que en la UCI salvan, o sea, a fin de cuentas siguen viviendo, cuál es la magnitud de sus secuelas en el tiempo. Las cohortes de pacientes no hay ninguna previa en Chile y son bastante difíciles de hacer a nivel mundial, por tanto ha sido todo un desafío. Y por otra parte está esto de poder identificar si la pandemia ha permitido generar los cambios positivos que se han generado a nivel sanitario para los kinesiólogos, si se van a poder mantener en el tiempo o no, y por tanto, bueno, sacar algo dentro de todo positivo de todo este proceso pandémico.
Tal cual. Y en relación al impacto, si tú pudieras categorizar el impacto que genera o que pueden llegar a generar estos dos proyectos en los que estás involucrada, ¿cómo lo configuraría, cómo lo caracterizaría? O sea, en estos términos. Sí, nosotros vemos impacto como yo creo que en tres aspectos principales. Por una parte está el impacto más clínico profesional, que es empezar a poder intervenir sobre cómo los pacientes quedan después de la UCI, incorporar al actor familiar, que es fundamental en el proceso de recuperación del paciente, y a los profesionales de salud. Entonces, ya con el poder abordar mediante la elaboración de guías de recomendaciones o guías de práctica clínica que permitan abordar de mejor manera a los pacientes en términos de sus secuelas post-UCI, creemos que va a ser uno de los impactos. Por otra parte está el impacto a nivel sanitario en términos de poder relevar cuáles son los recursos sanitarios administrativos que se llegasen a requerir en una próxima pandemia. El COVID nos tomó a todos medio por sorpresa, pero sí nos hizo pensar que si en un futuro tenemos próximas pandemias, tenemos que poder estar más preparados y por tanto vamos a poder determinar cuáles son los requerimientos basales. Y el último impacto, que es un poco más interno, pero no por eso menos importante, es el impacto académico, porque como yo les contaba, el estudio Impact COVID se está haciendo en 7 centros, gracias a que en cada uno hay un alumno de magíster del MAQUI, y eso genera un impacto no solamente en ellos por el hecho de poder estar colaborando con un proyecto grande, que de ese van a poder desarrollar sus actividades de grado finalmente, sino que también esto ha generado en sus centros un cambio en la intervención de los pacientes, porque los profesionales han sido capacitados para poder evaluar pacientes, han aprendido de otras escalas. Entonces, este impacto académico es no menor y creemos que también estamos aportando en eso. Súper, muchas gracias. Francisco, tu turno. Oye, sumamente interesante en el caso de Tami. Me ha tocado por mi rol como director de transferencia estar muy estrechamente ligado, así que lo conozco perfectamente. Entonces te quisiera preguntar lo mismo. ¿Qué tipo de impacto crees tú que puede llegar a generar este desarrollo? Y además me gustaría que ahondes en relación a cómo ha sido tu articulación con el sector productivo, con la industria, con las empresas propiamente tal, porque has tenido también un par de experiencias, se ha buscado apoyo en el mundo empresarial. Así que me gustaría que ahondes sobre esos dos componentes, por favor. Sí, quizás voy a partir al revés contestando la segunda pregunta primero. Bueno, para que el público sepa, Icono nos está financiando una segunda etapa del desarrollo de Tami. Y justamente esta etapa tiene el objetivo de salir un poquito de la universidad y llevarlo hacia más cercano a lo que sería, digamos, la transferencia de tecnología. Y justamente en este proceso que ha sido durante este año y que ha sido el año más raro del mundo, hemos pasado por varias etapas. Nuestra idea inicial era que Tami tenía que ser un producto, casi que uno lo vendía, lo mandaba a hacer a China y lo podría ir comprar en Falabella, digamos, estoy obviamente ejemplificando, pero que los profesores lo pudiesen comprar e implementarlo en la sala de clases. Pero a medida que fuimos avanzando en esta etapa y conversando mucho con profesores y entrevistando a varios profesores, nos fuimos dando cuenta de que esto no era muy factible, por varias razones. Primero, porque por experiencia de ellos, todos nos dijeron, mira, cualquier tecnología que se compre, y muchas veces los colegios suelen comprar tecnología, si es que el profesor no la adopta, la tecnología queda botada en un closet. ¿Ya? Entonces nosotros dijimos, sí, es cierto. Y lo hemos visto, ¿ya? Lo hemos visto en colegios donde compran, qué sé yo, la pantalla touch de 60 pulgadas y al final nadie la usa. Entonces, queríamos evitar un poco ese escenario. Entonces, de a poco nos fuimos alejando esta idea de armar un producto, pero también el mercado escolar está súper tomado, digamos, por los proveedores de tecnología, y asimismo, esta tampoco iba a ser una tecnología tan barata, quizás un poco muy específica para la inversión que tenían que hacer. Entonces fuimos derivando de a poco hacia
la idea original que teníamos, que era como generar experiencias alrededor de las matemáticas apoyados por la interfaz. O sea, podría decir que el proceso de vinculación te sirvió para validar y para ir descartando ciertas alternativas de desarrollo de la propia tecnología. Exactamente. O sea, cierta validación y descarte de ciertas ideas o preconcepciones que teníamos nosotros de lo que tenía que hacer. Y que curiosamente volvía un poquito al origen de lo que nos imaginamos muy, muy al principio. Y en ese sentido hemos ido buscando asociaciones con ciertas empresas. En este momento estamos a puertas de firmar un acuerdo con una empresa, no la voy a nombrar todavía porque todavía no tenemos nada firmado, pero básicamente es una empresa más bien una fundación que se dedica a realizar experiencias educativas en colegios vulnerables. Y eso es justamente un campo de acción donde nos interesa mucho trabajar, especialmente considerando que probablemente los colegios vulnerables o que están más alejados tienen menor acceso a la adquisición de ciertas tecnologías. Creemos que eso puede ser un campo muy, muy interesante y justamente volviendo a la primera pregunta, el tema como del impacto, o sea, que tenga un impacto social es súper importante. Pero en ese sentido, digamos, los colegios privados, los que tienen más recursos, tienen muchas tecnologías y están muy acostumbrados. Entonces, probablemente para ellos no sería tan interesante una solución como esta, como lo sería para quienes no tienen acceso tan frecuente a tecnologías más novedosas. Claro, súper. Muchas gracias, Francisco. A ver, querida Jessica, en tu caso también me gustaría que comentes un poco cómo fue cuán relevante a tu juicio ha sido el involucramiento temprano con la empresa Apiquality, que además es licenciataria de esta tecnología. Apiquality tiene un contrato de licencia con nosotros desde fines de 2017 y diciembre de 2017, sin perjuicio que comenzamos él viene trabajando mucho tiempo antes contigo. Entonces, si nos puedes contar eso. Además, hay una pregunta del público que ¿cuál fue la estrategia para conseguir esta empresa? Aunque podemos conversar de eso también después cuando me voy a hacer autopregunta yo misma. Así que, por favor, si puedes andar en cuán relevante fue para tu proyecto y para tu experiencia también como investigadora el tener este contacto temprano con una empresa o con un empresario motivado por tu desarrollo. Sí, bueno, yo creo que esos inicios fueron fundamentales. Ahora, si yo hago la retrospectiva, creo que siempre el foco que he tenido, lo que a mí me motiva, es precisamente hacer ciencia aplicada. Es decir, mi primera problemática era, yo voy a decir que esto está enfermo, que la abeja está enferma, pero es como que vaya alguien al médico y le diga, usted está enfermo, váyase por el pasillo. Entonces, no, ahí es cuando empieza a nacer esa inquietud. Y finalmente, cuando me doy cuenta de la necesidad de la empresa, es cuando quiero postular a fondos, porque esto necesariamente va con dinero. Entonces, empiezo a mirar mis posibilidades, tanto a qué podía postular, y me doy cuenta que todos me pedían una empresa asociada y además que la empresa haga un aporte. Entonces ahí comenzó la búsqueda. Yo recuerdo esa búsqueda, a veces era desmoralizante. Yo podía estar hasta las 12 de la noche buscando y hacía listas con empresas que estaban involucradas con el rubro, un rubro que yo no conocía. O sea, piensen ustedes que yo cuando comencé lo que hacía fue meterme a internet, ver que Chile potencia agroalimentaria y pinché con las abejas y fue algo. Yo creo que hay un camino, un destino que a uno le hace tomarlo. Y ahí comencé a llamar, comencé a escribir mail, después dejaba mensajes telefónicos, me hice unas frases para no estar repitiendo, o sea, cada vez yo decía, ¿qué es lo que el tipo tiene que escuchar cuando aparezca Jessica Martínez, que no la conoce, nunca la ha visto? Y bueno, hubo un hecho casual que yo llamé, me contestó una secretaria y la secretaria yo le dije que hablaba la doctora Jessica Martínez y ella interpretó que era un médico. Surgió tanto que sin darse cuenta hizo algo confidencial y me pasó el teléfono del empresario.
Yo lo agarré y dije yo ya, y no me contestaba. Entonces dejé el mensaje y recuerdo una tarde, incluso lo tengo grabado, que me llamó el empresario, que era precisamente Marcelo Enrique, que es el dueño gerente de la empresa Piquality, y me encuentro con una persona que tenía mucha inquietud, alguien que estaba dispuesto a escucharme. Y ahí yo partí con mi presentación, hablamos, Digamos. sí, la primera opción, él estaba interesado en otra cosa, no quería escuchar hablar de microbiología ni nada, y creo que ahí me jugué todas las cartas, o sea, convencerlo de que me diera tiempo y que yo iba a lograr llegar donde le proponía llegar. Pero yo creo que fue clave el encontrarse con un empresario que tiene una visión que va más allá de sus cuatro paredes. Ambos teníamos que salir de nuestra zona de confort. Él de su empresa y decir, creo en alguien que me está vendiendo, que va a ser un desarrollo en laboratorio y me está pidiendo dinero, que eso también no es menor. Entonces, pero él tiene mucha creatividad, yo no sé por qué no es investigador, y creo que juntos generamos una dupla que realmente se complementa. No ha sido fácil en el sentido de que a veces no discutimos, pero discutimos a nivel de trabajo, y él me aterrizó. En el fondo, con la empresa uno ve cuál es el camino que yo tengo que hacer en mis cuatro paredes de laboratorio. O sea, la investigación ahí cambia. Yo ya no me puedo comenzar a... o sea, hay preguntas que son de ciencia básica y la ciencia básica es importantísimo. Si yo no hubiese hecho ciencia básica primero, no tendría la bacteria y no sabría. La ciencia básica me va a preguntar cuál es el mecanismo de resistencia del antibiótico a la bacteria, pero la aplicada me está diciendo, oye, genera un producto, yo te doy 8 meses para que me muestres algún avance. Y es ahí donde cambia, donde hay un punto de inflexión, de donde uno dice, perfecto, yo tengo que definir mi ruta de acción. Y creo que eso ha sido relevante. El acompañamiento también que ha tenido la empresa en cuanto al conocedor del rubro, eso yo creo que es importantísimo. Si yo quiero ir a la parte apícola, yo tuve que ponerme el traje de apicultor, tuve que conocer las abejas, tuve que aprender a manejarlas, cosa que no es menor. Pasé mucho estrés, me llené de abejas el cuerpo y pensando que me podían picar. Pero todos esos desafíos, lo que les quiero manifestar es que cuando tú estás convencido de la idea, cuando tienes un norte, eres persistente, no hay algo que te detenga. Y en ese que no hay algo que detenga, yo les digo que llamé a lo mejor 15 empresas, me quedé hasta las 12 de la noche buscando empresas, pero yo creo que ese ha sido el camino y la empresa también a él le ha significado. Yo creo que también nosotros como investigadores tenemos la responsabilidad de que la empresa crea en nosotros, porque yo le estoy abriendo la puerta a los que vienen detrás de mí. O sea, esta empresa, viene otro investigador, lo va a escuchar porque sabe que está la opción de llegar a buen término y que no es menor. O sea, aquí la empresa en los proyectos que yo le hablo, el aporte que se incluso en el último FONDEP era el 40% de aporte pecuniario para el desarrollo de estos 2 años. Entonces, pero es eso, y la conversación que exista con la empresa. Si la empresa uno lo deja botado, el único que le pide es resultado, creo que es mucho más complicado. Yo también creo que me acompaña un factor suerte, porque he tenido esta conversación, el tira y afloja, cómo caminamos, cómo me relacioné con el rubro, y eso es, tener un foco. Creo que yo creo que comparte el resto de, si el amigo productor nos puede poner a todos en conjunto para que nos veamos. Yo creo que uno de los factores en cada uno de los proyectos en los que ustedes han estado involucrados es, por un lado, estar convencidos de el impacto, los resultados, las posibilidades de transferencia, y estar dispuestos también a contar la ciencia de una forma pedagógica, didáctica, que sea entendida por la audiencia, y el compromiso también para responder a los requerimientos del sector productivo que no siempre se plantean en el mismo lenguaje que manejamos en las universidades y a nivel académico. Para ir cerrando, hay aquí una última pregunta que nos llega de si hay alguna estrategia para precisamente esta vinculación con la industria. Aquí sobre esto les podemos comentar que desde la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado
en conjunto con el resto de las altas autoridades de la universidad, estamos trabajando en el desarrollo de estrategias para vincularnos con la industria. Se creó precisamente en el mes de julio de este año una dirección, se trajo a un director de vinculación con la industria que nos va a colaborar a todos quienes necesitamos estar ofreciendo tecnologías, ofreciendo servicios, ofreciendo la posibilidad de generar impacto con los resultados de nuestros proyectos de investigación y desarrollo, esta opción, para precisamente maximizar las oportunidades de contacto. Y una de las estrategias que ha servido y que también es relevada en la literatura es no llegar a las empresas pidiendo plata. O sea, si uno le golpea la empresa, sobre todo en este año y en los que se nos vienen con dificultades económicas a nivel nacional y mundial, si uno le golpea la puerta a un empresario para pedir plata, la verdad es que no va a ser bien recibido, sino que la estrategia es pedir estas validaciones de las que habíamos comentado antes, pedir asesoría, pedir apoyo, comentar y preguntar si la intención o la dirección que se le puede estar dando a un proyecto es adecuada a ese sentido, y en la medida que le haga sentido a la propia empresa, al propio empresario o a la propia empresaria, van a estar más disponibles a escucharnos, más disponibles incluso en la medida que empiecen a entender cuál es el objetivo de las tecnologías o del portafolio de tecnologías que se puedan manejar en la organización, van a estar más dispuestos para hacer este aporte, hacer este compromiso, que muchas veces también, y dado los distintos mecanismos tributarios como la ley de incentivos a la I+D que existe, el aporte en definitiva de plata fresca no es tan alto para las empresas. Así que, bueno, no sé si alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario final como para que vayamos cerrando el panel. Tenemos más de 26 personas que han estado conectadas a esta sesión. Hemos estado recibiendo algunas preguntas, pero como hemos abordado las temáticas, no se las he transmitido directamente. No sé si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario final, una invitación a realizar investigación aplicada, a vincularse con la industria. Francisco, Jessica, Cata. No sé, yo creo que con lo que comentamos es precisamente no tener miedo. Creo que es fundamental no ponerse primero las trabas uno y intentarlo, siempre intentarlo. Claro, lo peor que nos pueden decir, Jessica, es no, pues. Y uno claro. hará el siguiente llamado, mandará el siguiente mail. Te iba a decir eso, que lo peor que puede pasar es un no, el no uno lo lleva por delante, pero si sale un sí, es muy bienvenido. Sí, como para complementar, también el trabajar en equipo, porque a fin de cuentas todo esto de lo que es transferencia tecnológica, traslación del conocimiento, era como al final quería demostrar la presentación, es la vinculación entre los tomadores de decisión con quienes estamos haciendo investigación. Entonces no sacamos nada con cada uno hacerlo por separado, a fin de cuentas el fruto se ve de esta vinculación y que claramente la Universidad del Desarrollo siempre ha estado muy disponible y cada vez ha estado generando nuevas estrategias y nuevas instancias para poder hacerlo, así que hay que ponerlo en práctica. Exacto, hay que subirse a este carro de la transferencia. Francisco, no sé si quiere algún comentario o reflexión final. Tienes apagado tu micrófono, perdón. Perdón. No, más bien la invitación a todo el mundo que trabaja en el área de investigación un poquito a salir del mundo académico. Yo creo que de alguna forma a mí personalmente se me ha facilitado porque mi background no es en el mundo de la investigación, sino que al revés, en el mundo de la industria. Y también es un poquito parte de la disciplina el hacer investigación aplicada más que tan teórica. Pero creo que es un ejercicio súper bueno y estar como conectado con los usuarios y también saber, a uno le sirve mucho también para aprender cómo comunicar estas cosas que de repente son un poco más complejas o más académicas para que lo entienda el público general. Y en ese sentido, mientras más salga uno, qué sé yo, a salir a cosas incluso como blogs especializados en fuera de la academia, y no sé, a lo que voy es como no pensar solamente en la... Gracias. Bueno, les agradezco a Catalina, a Francisco, a Jessica por haber participado de este panel de hoy, también a la organización, a Daniela Soto, que ha estado constantemente apoyando, a Carlos Varela desde la dirección, así que
Nada más, seguir e invitarlos a que sigan conectados a la Expo Impacto 2020, que estén atentos a cada uno de los paneles que vienen a continuación y estaremos compartiendo con ustedes en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao. Gracias.